días a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Ya estamos dando inicio a esta conferencia, ¿verdad? Y para todos los que nos están prendiendo apenas sus radios nada más para escuchar esta conferencia, pues muy buenas tardes. Me presento con ustedes. Yo soy la comadre Gina y el día de hoy les voy a estar aquí acompañando nuevamente en esta conferencia que lleva por título El poder de las emociones. Ya estuvimos con la primera parte de esta conferencia, pero hoy, el día de hoy, vamos con la segunda parte. Y tenemos aquí a nuestro invitado especial. Él ya ha estado aquí con nosotros y es segunda vez aquí con nosotros. El licenciado Roberto Montoya Saavedra nos va a estar acompañando. Así que voy a dejar que él le salude. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. En verdad es un gusto estar aquí con ustedes porque pues yo llevo el lema del que sirve, sirve y el que no sirve, pues no sirve. Gracias, comadre, por habernos invitado nuevamente. Pues venimos de la Ciudad de México, pero con mucho entusiasmo, mucha alegría, como me caracterizo siempre, ¿verdad? Así es que vamos a tratar el tema del poder de las emociones nuevamente. Claro que sí, ya varios, como les venía diciendo, ya varios ya están ansiosos, ya están preguntando. Y pues le comentaba aquí al licenciado y me dice, vengo listo, vengo preparado. Así que para los que apenas nos están escuchando, pongan atención, tomen nota, ahí si les surge alguna pregunta, alguna duda, apúntela para que cuando yo se la pase aquí al licenciado, pues nos pueda responder y ustedes puedan tener la respuesta. Así que pues... el micrófono es suyo. Muchas gracias. Bueno, quiero dar en unos 5 o 10 minutos un repaso de lo que vimos la primera parte, ¿verdad? Porque si algunos no nos sintonizaron o no nos han visto a través de YouTube o de los medios de comunicación, pues que sepan. Yo quiero en primer lugar decirles a todos ustedes, me he topado con muchas personas acerca que me dicen que no hay que ser emocionalista, que hay que reprimir un poquito las emociones. Mire, yo sí difiero un poquito. Emocionalista, sí, de plano no concuerdo con ser emocionalista, pero que soy y que somos los seres humanos, gente que tenemos emociones, ahí sí voy a diferir, sí tenemos emociones. Y hoy en esta tarde vamos a demostrar cómo las emociones, sí, nos pueden dominar si no nos ponemos con precaución, si no nos ponemos listos, si no entendemos qué son las emociones. El programa pasado hablamos acerca de que hay entre 6 a 13 emociones básicas. Bueno, realmente son más de 300, ¿verdad? Pero las básicas estoy diciendo. Dijimos que 4 de estas emociones positivas son la alegría, el humor, el amor y la felicidad. Estas 4 son las emociones positivas. Ahora, tenemos 6 emociones que se puede decir son emociones negativas, pero que en realidad a través del estudio nos vamos a dar cuenta que al ser humano todo nos sirve, todo. A ver, las 6 emociones negativas son el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo y la vergüenza. Ahora, voy a hablar también de las 3 emociones que son ambiguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya se toman como las hipnosis, del punto de vista que tú la quieras tomar. Y estas son 3, las emociones ambiguas son la sorpresa y la esperanza. Sí, tenemos estas emociones que son las ambiguas. Tenemos también la compasión. Son 3 de las emociones ambiguas. Así es que quiero que entendamos bien que aunque son de 6 a 13 las emociones más sobresalientes, podemos decir las que más vamos a reflejar, pues hay más de 300 emociones. Ahora, usted yo sé que tiene muchas preguntas que hacernos acerca de la tristeza. ¿Qué más me decías, comadrita? También nos preguntaban acerca de la ansiedad, del estrés. Entonces, pues yo creo que, y por así decirlo, se escucha feo, pero creo que de las emociones que están más de moda, porque últimamente ya están hasta por medio de Facebook, ¿no? Que es que me entró crisis existencial, me entró la ansiedad, me entró no sé qué cosa. Entonces, o la depre, ahora la depre también. Okay. Entonces, pues es algo que a lo mejor hasta cierto punto lo han hecho ver
pues no sé cómo decirlo, lo han hecho ver como que ya es algo muy normal. Ajá, Hasta como muy caché, ¿no? O sea, algo muy caché, muy fifí. Bueno, mire, yo quiero terminar de dar los conceptos que estamos hablando acerca de lo que vimos la conferencia pasada para ya entrar de lleno en este tema, ¿verdad? De las emociones. Entonces, mire, tenemos que entender que hay 7 conceptos de inteligencia emocional que por lo general no se manejan, no se dicen, no se enseñan, no se trabajan, pero que en realidad estos 7 conceptos nos van a ayudar a superar muchas cosas. Pero hoy agárrese, porque hoy vamos a profundizar. Me voy a meter un poquito en el cerebro humano y vamos a profundizar, así es que anote bien lo que quiera anotar y lo que quiera preguntar sin problema. Además que traemos algunos ejercicios para poder salir adelante de ciertas emociones que quizás lo estén atormentando y que en realidad las emociones no debieran dominarnos a nosotros, sino que nosotros tenemos la capacidad de dominar todas las emociones. A ver, vamos a ver. Los 7 conceptos de inteligencia emocional. ¿Por qué le llamamos inteligencia emocional? Sencillamente porque hay que saber manejar esas emociones, las que voy a decir. Y cuando las sabemos manejar, créame que vamos a llevar una vida más plena, más sana y sobre todo lo que el ser humano en sí busca en su interior, que es tener una paz interior. Ahora, número 1, el control emocional. Es lo que decía, no podemos dejar que las emociones nos controlen. Tenemos la capacidad de controlar las emociones, llámese como se llame, ya sean las emociones positivas, ya sean las emociones negativas, ya sean las emociones ambiguas, ya sean las otras cerca de 300 o más emociones que nosotros solemos tener, pero tenemos la capacidad de controlar. Y eso es inteligencia. Usando la inteligencia podemos controlar las emociones. Vamos a estar tratando ese punto. La número 2 es la comprensión y la motivación. ¿Saben ustedes que a veces pretendemos comprender a otras personas, pero en realidad ni nosotros mismos a veces nos comprendemos? Pero ahí van a saber por qué en ocasiones yo he escuchado personas que me dicen, es que yo no sé por qué soy así. Yo no sé por qué reacciono así. Yo no sé qué es lo que me pasa. Hoy va a saber usted lo que le pasa, ¿sí? La tercera es empatía y sensibilidad. Lo dije hace el programa pasado, que ya no hay empatía. ¿Qué es la empatía? Decirlo de una manera con palabras llanas es ponerse en los zapatos o en los guaraches de la otra persona. Empatía es sentir el dolor ajeno como si fuera propio, ¿sí? Y sensibilidad, precisamente ya no hay sensibilidad. A veces hasta vemos que un perro lo van a atropellar y que lo atropellen. Imagínate hasta dónde ha llegado el ser humano. Pero hoy usted se va a enterar por qué los seres humanos, muchos son así. Muchos son violentos, otros son abstractos y la mayoría les vale. Y no es así la vida. Vamos a ver, el número 4 de la inteligencia emocional tiene que ver con la resistencia emocional. Tenemos que aprender a resistir. ¿Por qué? Porque a veces, como decía ahorita la comadre, hay personas que dicen, es que ando deprimido, o como dicen, depre. Hay una manera en la cual resistir la depresión. ¿Podemos cambiar la palabra depresión? Sí, eso lo vamos a estar aprendiendo en este espacio que nos está regalando aquí el rinconcito de Tlaxcala, ¿eh? Lo vamos a aprender. Bueno, como número 5, dentro de la inteligencia emocional también tenemos la conciencia e integridad. A veces se habla de que debemos ser íntegros con los demás, pero hoy vamos a entender que yo debo de ser íntegro conmigo mismo. Todo fluye aquí. Yo tengo un dicho que se maneja de muchas maneras, pero yo lo manejo de esta manera. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Y como número 6, vamos a ver que otra de las inteligencias emocionales es la resiliencia y el manejo de conflictos. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de recuperarnos ante una situación, principalmente situación negativa. Si hay gente que se llega a deprimir tanto, ¿sí?, que hasta unos se meten, se vuelven alcohólicos, drogadictos, neuróticos. O sea, hay mucha variedad de situaciones emocionales
que continúan cuando no hay una resiliencia emocional, cuando no hay la capacidad de recuperarnos. ¿Y qué creen? Oh, sorpresa, que también nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser, también tiene la capacidad de recuperación. Y por último, la séptima, ¿sí?, inteligencia emocional es la influencia y la positividad. No estoy hablando de la enfermedad. Estoy hablando que necesitamos influir sobre nosotros mismos positivamente. Una influencia positiva, autoinfluencia, como tú lo quieras llamar. Entonces, entendamos que nosotros tenemos las capacidades, ¿sí?, de hacer que las emociones nos dominen o dominar a las emociones. Y bueno, a ver, licenciado, yo me quedó duda ahí, ¿cómo es eso de motivarnos nosotros mismos? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo haríamos? Pues no sé, no me doy una idea, porque a veces, bueno, como dicen, me siento triste. O sea, a lo mejor bueno, yo me imagino, ¿no? Corríjame usted. Si yo me siento triste, pues es buscar la manera de cosas que me alegren, cosas que me hagan sentir bien, o cómo sería ahí. Bueno, es lo que la mayor parte de personas dijera, pero si estoy triste, ¿cómo me voy a alegrar? Pues sí. A veces hasta alguien se acerca a ti queriéndote motivar a que estés bien, y hay una palabra que es incorrecta, ¿eh? Esta palabra que voy a decir es incorrecta. A mí no me gusta que me la digan, y yo veo que hay gente que te la dice constantemente. ¿Te ven triste? ¿Qué te dicen? Échale ganas. Esa palabra es incorrecta. Esa palabra no es computable, dicen por ahí. Porque si fuera de echarle ganas, ¿dónde están las ganas para echarle? No, mira, lo que tenemos que entender en primer lugar en sí, ¿qué son las emociones? Si nosotros llegamos a entender qué son las emociones, entonces podemos ver de qué manera podemos nosotros, ¿sí?, afectarnos positiva o negativamente. Antes, quiero decirte algo muy importante. Tenemos que entender que el ser humano tiene de 6,000 a 70,000 pensamientos diarios. ¿Te imaginas, comadre? Aunque tú no quieras y aunque tú digas, es que yo ahorita estoy distraída escuchando aquí al conferencista o aquí el público que tenemos, porque ahora sí tenemos público presente, en vivo tenemos público, yo estoy pensando ahorita en otra cosa o estoy escuchando al conferencista. Mientras me escuchas, ya procesó tu cerebro aproximadamente unos 300 pensamientos. Porque, fíjate, durante el día procesamos de 6,000 a 70,000 pensamientos. Bueno, eso no es novedad. Quizás lo que te voy a decir ahora sí es novedad. ¿Sabes que el 80% de tus pensamientos son negativos? Pero soy una persona muy alegre, pero soy una persona muy dinámica, pero soy una persona que a mí no me vale lo que pase. No. Aunque seas una persona que te vale, porque muchas personas así son, a mí me vale lo que pase. De todos modos, quiero decirte que hay estudios de personas especializadas en el cerebro humano que determinan que el 80% de tus pensamientos al día son negativos. Entonces, ¿cómo voy a poder controlarme si el 80% de mis pensamientos son negativos? ¿Cómo voy a poder controlarme? Ahora, para eso habemos personas como yo, que nos hemos capacitado, que tengo ya más de 40 años en el asunto y que yo fui una persona deprimida, fui una persona que mi autoestima, ¿ves el suelo? Pues mi autoestima estaba más abajo del suelo. Fui una persona que surge de una pobreza extrema. Una pobreza extrema, mira, había ocasiones que un bolillo, o no sé aquí cómo le llamen, un bolillo, ¿sí?, nos lo compartíamos entre 4 personas y le metíamos un chile que le llamaban en ese tiempo en vinagre y sentíamos que estábamos comiendo la delicia. Y eso no era diario. Bueno, pero seguimos hablando. Una vez que yo alcanzo a entender qué son las emociones, ahora sí puedo empezar a trabajar con ellas. Escuche bien la definición. Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos
Una manera natural en que todos los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro derredor. Todos y todas tenemos emociones. Es importante no reprimirlas, ni sentirnos avergonzados, avergonzadas por la emoción que en ese momento estemos pasando. Mire, una de las cosas que yo noto, que los papás reprimen mucho las emociones de los niños. Por lo general, fíjate, los niños desde que nacen hasta los 3 años, ellos no traen problemas, ellos no saben ahorita de problemas. Ellos agarras a un niño y lo oyes que está gritando. ¡Ey! El niño se pone a gritar y a correr. ¿Qué es lo que hace papá o mamá? Pues lo para o lo regaña, lo jala. Y a ver, estate aquí, siéntate, no estés corriendo, no estés gritando. ¡Ya cállate! Ya escuché a una señora que decía, no me dejas oír mi novela, ya cállate. Y se pone histérica. Y el pobre chavito o la chavita ya no sabe, híjole, ya mejor no grito. Entonces, ahí ya está reprimiendo una de las emociones, ¿sí? Hay muchas cosas que yo te puedo hablar, yo no sé qué clase de público nos esté escuchando, ¿sí? Pero hay niños o niñas que exploran su cuerpo y cuando llegan a tocarse sus genitales, yo he escuchado personas, ¡ora, cochino, cochina, no te agarres ahí! A un niñito. Cuando un niñito o una niñita está explorando apenas su cuerpo, conociendo su cuerpo. Entonces, ahí le está reprimiendo las emociones. Entonces, vemos nosotros que por lo general los adultos, ¿sí? En este caso, la mayor parte de los papás le reprimen las emociones, ¿sí? A los pequeños. ¿Y por qué se les reprimen? Porque aún ellos ya vienen enfermos, vienen reprimidos. Yo me he topado personas que dicen, es que yo no abrazo a mis hijos porque a mí mi papá, mi mamá nunca me abrazó. Es que yo no le doy beso a mis hijos porque mi papá, mi mamá nunca me dio beso. Es que yo trato así educo a mis hijos porque así me educaron a mí. Bueno, ¿te has puesto a pensar tantito en lo que es el sistema límbico? Pues no, yo creo que nadie. No sé, a lo mejor debes de ser como que una persona que de verdad se interese por el tema, porque no, pues no, ni yo lo sé. Ay, comadrita. Bueno, comadre, no te vengo a probar qué tanto conocimiento tienes. Y yo he dado conferencias en universidades y donde hay personas que saben mucho del caso, porque muchos estudian psicología y dan un repasón a esto de los asuntos del sistema límbico. Mire, te voy a decir lo que es el sistema límbico y la importancia del sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que se encargan de controlar las emociones. Entonces, el aprendizaje y la memoria se encuentran ubicados debajo de la corteza cerebral, que es el tálamo. Ahora, a mí me han preguntado muchas personas, oye, pero ¿cómo sabemos que Dios y cómo sabemos acerca de Dios? Y a mí me han preguntado gente, ¿sabes una cosa? ¿Hay ateos o no hay ateos? Mire, con el respeto que me merecen todos, yo le estoy diciendo como estudioso de la materia, estudioso de estos asuntos y un poquito de antropología ya durante muchos años, le voy a decir, yo he descubierto que no hay ateos. ¿Cómo no? Hay gente que no, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Mire, te voy a explicar levemente, no hay ateos, lo que existe son personas decepcionadas de la vida, decepcionadas de su familia, decepcionadas de su pareja y decepcionadas de Dios. ¿Por qué? Porque están decepcionados de sí mismo. Entonces, entendamos que el tálamo es una parte que está ahí dentro, centralmente en el cerebro, y que esa estructura del cerebro que se encarga de procesar la información sensorial. O sea, esa parte llamada tálamo, estamos hablando del sistema límbico, estamos hablando que se compone de 7 cosas importantes, pero no voy a hablar ahorita del hipocampo, de la amígdala, entonces no voy a hablar de eso. Quiero hablar exactamente de lo que es el tálamo, que es la estructura del cerebro que se encarga de procesar la información sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con los sentidos, que tiene que ver con las emociones. Fíjate que hay algo muy curioso.
Cuando yo empiezo a analizar ya durante mucho tiempo acerca del tálamo, el tálamo es manejado en tres aspectos. Aunque el tálamo se le dio el nombre, por lo que voy a decir, se le dio el nombre a esa parte interna del cerebro, a esa parte central del cerebro. Quiero decirte que en otras culturas el tálamo lo utilizan mucho en la botánica. Y en la botánica expresan que el tálamo es donde se asientan las flores, o el centro de donde las flores hacen su raíz. Fíjate, eso es importante, ¿eh? Así que usted ponga atención. En el momento que tú quieras poner música, tú me avisas, comadrita, porque yo me vengo hablando y para que me detengas, pero si hay preguntas, con todo gusto. Entonces, a mí me interesa esto mucho porque el tálamo es el centro, según las culturas, en la botánica. Hablando de botánica, el tálamo es donde se asientan las flores, el centro donde pones la flor y de esa manera la flor empieza a germinar. En arquitectura también se habla del tálamo. En arquitectura se dice que el tálamo es un cuarto, que quizás algunos lo tengan, no sé mi comadre Gina, es un cuarto donde escondes, ¿sí?, lo más importante de tus pertenencias. Por eso en arquitectura se dice que ya en lo oculto, a mí me atrae mucho esa palabra, en lo oculto. Ahí donde se esconde lo más importante de tus pertenencias. Pero en la cultura de Oriente, principalmente en el pueblo judío, ¿qué creen ustedes que era el tálamo para el pueblo judío? ¿Tampoco? Bueno, yo no te vengo a probar, comadre. Ahora vino muy bravo el conferencista. No. En la cultura judía, el tálamo, ¿qué crees? Es la recámara nupcial. Exactamente, el tálamo para la cultura judía es la cama. Ahora, ¿por qué es la cama? Simple y sencillamente porque cuando un hombre y una mujer se casan, ¿sí?, ¿qué es lo que se está esperando? La noche de bodas. Y por lo general se arregla, bueno, en la cultura que estoy hablando, arreglan la cama para ahí tener lo más íntimo de su intimidad. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. Si nosotros ya hablamos de que conforme a las culturas y conforme a la botánica, conforme a la arquitectura, conforme a la cultura de Oriente, ya nos dimos cuenta que el tálamo no es otra cosa más que el lugar especial donde guardamos las cosas más importantes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué estamos entendiendo? Que podemos hablar en esta hora, o en 2 horas, o en una conferencia, o en una serie de conferencias. Podremos estar hablando acerca de lo que es que estoy deprimido. A ver, ayúdame, comadre, ¿qué más hay? Es que estoy ansioso, tengo ansiedad. ¿Qué más? Estrés. Es que tengo estrés. ¿Qué más? La tristeza, porque bueno, se ha dado casos que es que hoy ando triste. Sí. Y nada más así se la quitan con que ando triste. Puede ser también, no sé, hasta enojados, ¿no? Porque luego nos han dicho, no, es que si haces mucho coraje, no comas tal alimento porque te puede hacer daño, ¿no? Porque también ya es un coraje muy extremo, por así decirlo. Entonces todo eso pues nos hace, al final de cuentas solitos nos hacemos daño. Sí. Bueno, te estás olvidando de que hay otras cosas también que son de suma importancia. Dentro de las emociones te estás olvidando que hay miedo. Hay mucha gente que tiene miedo. Mayormente ahora que estamos viviendo en una sociedad que ya está un poco caótica o muy caótica. Y mayormente ahorita en estas fechas decembrinas, estas fiestas decembrinas, vemos que mucha gente sale con miedo. Sí. Miedo a ser asaltado, miedo a ser atropellado. ¿Por qué? Porque muchas personas manejan en estado de ebriedad. Entonces, hay gente, yo conozco personas que les da miedo hasta salir de su casa. Y no quieren salir de su casa. Y te has puesto a pensar que hay muchos jóvenes que dejan de estudiar, o principalmente niños, primaria o secundaria, que dejan de estudiar por miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Mira, antes se llamaba carrilla. Hoy le pusieron otro nombre y le pusieron bullying, en inglés. Pero para mí sigue siendo carrilla. Bueno,
Hay personas que ya no quieren ir a la escuela y que son buenos estudiantes. Jovencitos de primaria, jovencitos de secundaria, hasta de prepa. Pero ya no quieren ir a la escuela por miedo. Hay otras personas que chocaron, ya no quieren manejar porque chocaron o se accidentaron de una manera fea y ahora tienen miedo. Entonces, hay las 6 emociones negativas de las cuales les dije que son las básicas, son a veces de las que se olvida mucho uno y dice, es que yo no tengo miedo a nadie. ¿Sabes que cuando una persona, psicológicamente, cuando una persona dice muchas groserías y se pela de una manera diferente a los demás, por lo general es por miedo? Entonces, ¿qué es lo que es esa persona? Es lo contrario. Es como una máscara, ¿no? O sea, de que véanme que soy, a lo mejor soy muy enojón, soy muy rebelde, si te metes conmigo te puedo golpear, algo así. Eso, comadre. Es lo que aparentan. Eso, comadre, exactamente, es lo contrario. Es lo contrario. Había un dicho popular anteriormente, lo decían nuestros padres, pero nuestros abuelos. Aguas porque aquel es mosquita muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo veías muy tranquilo, pero que si lo haces enojar, te iba a responder de una manera, cuidado. Y hay personas que hoy en día tienen miedo a ser agredidos, entonces se pelan de cierta manera, se visten de cierta manera. No estoy criticando eso, yo no soy los que critican tu manera de vestir, porque entonces estaría reprimiendo tus emociones. Yo quiero que se entienda que lo que estoy diciendo, que muchas personas se han olvidado del miedo, y el miedo es una de las emociones negativas, ¿sí? Pero cuando yo digo emociones negativas, no estoy diciendo que no nos haga falta. Fíjate, si nosotros vemos el miedo como una de las emociones negativas y que ya no tengo miedo a esto, tengo miedo al otro, debemos de entender que nosotros, el creador de todas las cosas, o sea, Dios, Él nos capacitó con esa emoción llamada miedo, pero Él nos capacitó para que nosotros, el miedo sea como un sensor que nos indique, no vayas por ahí porque hay peligro, como un sentido más, porque recuerde que la gente ha manejado que nosotros tenemos 5 sentidos, pero en realidad ya hay estudios que el ser humano tiene 7 y hasta un 8º sentido. Otro día que me invites, hablamos de eso. Yo creo sí, porque yo no sabía eso. Yo siempre me enseñaron en la escuela que son 5. Bueno, también... Hasta la fecha son 5. Bueno, ahora sí que bendecimos todas las escuelas y todo, pero en realidad estamos muy avanzados ya en el conocimiento. Yo te estoy hablando de esto de hace unos 500 a 600 años atrás, ¿eh? No te estoy hablando de que esto lo aprendí ayer o antier. 500, 600 años atrás ya se manejaba esto. Bueno, entonces, si nosotros vemos entonces el miedo como una emoción negativa, como lo describen los psicólogos, voy a decir, no, pues sí, no quiero tener miedo, no quiero tener miedo. No, auditorio que me escucha, no. Es para nosotros sí es válido sentir miedo. Sí es positivo sentir miedo. Aunque la psicología maneje que el miedo es una de las emociones negativas, es válido tener miedo, porque es un sentido que a mí me previene, ¿sí?, para poder conservar mi existencia, para poder conservar mi integridad. Entonces, para eso es que entra el miedo.